pastor del Centro Familiar Cristiano allá en el Roble, Punta Arenas. Bienvenido a tu casa, varón de Dios. Fluye. Gracias, pastor. Dele un fuerte aplauso al único merecedor de toda la gloria, de toda la exaltación por los siglos de los siglos. La palabra que vamos a enseñar en esta mañana, trataré de poner un fundamento primeramente, porque en los 38 años que llevo ya de caminar con el Señor como pastor, he escuchado iglesias, a pastores, hablar acerca de las primicias. Pero yo me encontré un texto que aparentemente, ayer lo comentaba con una persona, con un estudiante, que aparentemente es un texto sencillo, pero encierra una profundidad y que nosotros como cristianos desconocemos el poder que hay al momento de darle al Señor. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, mejor es dar que recibir. El problema es que cuando escuchamos tanta predicación, tanta enseñanza, los versículos se nos van grabando en la mente insofactamente, mecánicamente, mas no sabemos el poder que encierra esa palabra y cuál es la posición que tiene la persona que va a activar algo al momento de dar. También, lamentablemente, los medios de comunicación, gente, cristianos que han sido golpeados, cristianos engañados, han procurado distorsionar y tratar de crear una situación de frivolidad al momento de que alguien quiere dar, sembrar, diezmar. La gente se pone ya arisca a escribir, dice que eso es mentira. Pero le voy a mostrar con la Biblia que el Dios de Israel, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le enseñó a Israel una arma. Sí, usted como le escucha, un arma. Pero no una arma de guerra en el mundo físico, sino una arma en el mundo espiritual. Quiero únicamente llevarles a varios pasajes, entrar con preguntas al pasaje para crear una actitud de espera, porque algo tiene que pasar, como decía ahora el lema antes de subir, algo sucederá. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos a un personaje que surge como enemigo de Israel? ¿Y por qué específicamente a ese Dios le dice que lo extermine? Abra su Biblia rápidamente en el libro de Éxodo capítulo 17. Con la Biblia abierta en Éxodo 17, en el versículo 8. Comenzamos con preguntas al texto. Éxodo capítulo 17, verso 8. Permítame resumir rápidamente. Israel acaba de salir del Yam Suf, del mar Rojo. Ha cruzado el mar Rojo y van a entrar al desierto. Pero una vez que van a entrar al desierto, les sale una nación, en aquel tiempo le llamaban nación, pero realmente eran grupos tribales, llamado Amalek. Amalek se va a constituir en un enemigo acérrimo de generación en generación. Leemos nada más, no explico el pasaje porque estoy únicamente dando el fundamento hacia dónde vamos. El primer enemigo que sale a confrontar a Israel, sin ninguna razón, apunte, sin ninguna razón, es Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Leamos el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek
y a su pueblo a filo de espada. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Por qué en la Biblia solamente Dios le dice que va a rehacer, a borrar de la faz de la tierra a Amalek? Leemos el texto bíblico y simplemente lo damos como quien dice, es una frase. ¿Qué significa la expresión que Dios pone contra este grupo que se levantó y atacó a Israel en la retaguardia, matando niños, mujeres, enfermos, ancianos, mas no se atrevió a ir de frente? Otra pregunta: ¿por qué atacó a Israel? Si es un grupo de esclavos liberados que van saliendo por el desierto, no llevan armas, van en son de paz. Aquella multitud van alegres caminando rumbo hacia una tierra prometida, pero de pronto sale Amalek a hacerle guerra. ¿Por qué? ¿Qué vio Amalek en Israel? ¿Y qué representa Amalek en el mundo espiritual y en el mundo de la Biblia, a la cual Dios dice: escribe para memoria un libro, y di a Josué: reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo? Vamos a Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 6. Estamos en la época de los shofetín, o jueces en español, y dice el versículo 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Escuche, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. ¿Con quién? Con los amalecistas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Permítame otra pauta allí. Israel, en la época de los jueces, ya no está Moisés, ya no está Josué. Ahora es una generación débil que ha crecido en la tierra prometida. Y aquella generación, una nueva generación se ha levantado, pero no fue la generación que se enfrentó con Josué y Moisés arriba en el collado con Ur y Aarón orando contra Amalek. No solamente fue a filo de espada que Josué peleaba contra Amalek, sino que se necesitó la oración en el collado contra Amalek. Ya estamos viendo entonces que Amalek no era cualquier enemigo. Demandó fuerza espiritual detrás de la espada. Muy bien. Ahora encontramos a una generación que está divagando en el desierto, pero ahora en el desierto espiritual, porque cada quien hacía lo que le daba su regalada gana. Dice la Biblia que entraron en un ciclo, en una rutina, en un ciclo ritualista, religioso. Dice la Biblia que ellos buscaban de Dios, Dios le mandaba un caudillo, un libertador, y luego volvían a pecar y a hacer lo malo delante de Dios, y Dios los entregó por 7 años en señal de que allí estaba la mano de Dios como un tipo de disciplina a aquella generación. Pero lo que me llama la atención es el ataque acompañado de Madián, y que Madián busca aliados nada menos que a los amalecistas. Bien, y a los hijos del oriente, que son los árabes. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué buscaban ellos? Una vez más los atacan. Pero cuando nosotros ignoramos y creemos que la Biblia está narrando simplemente eventos,
perdemos la profundidad que se está dando en el horizonte espiritual. Ellos no solamente atacaban a Israel. Dice el versículo bíblico en el verso 4 del capítulo 6, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Tierra, devastación. Venían ellos a destruirla, a hacer ruina sobre la tierra de Israel. ¿Por qué? Viene la clave. Verso 6. De este modo, Israel empobrecía. Empezamos. Cuando nosotros vemos el ataque de Amalek, todo ataque tiene un fin. Y el ataque de Amalek va a ser un ataque de empobrecer al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de empobrecer es que quiere robarle algo. Le quiere robar una vitalidad de algo. Algo que Amalek vio que Israel iba a hacer en la tierra de Canaán. Amalek divisa que viene aquel pueblo caminando en el desierto. Amalek está representando un mundo. Amalek representa un mundo contrario al mundo que viene surgiendo del Mar Muerto, del Mar Rojo, llamado Yansuf en hebreo. Y aquel amalecistas ven en Israel un potencial que tienen ellos contra Amalek. Entonces, ¿qué ocurre? Amalek los va a atacar. ¿Por qué? Vámonos a la Biblia en hebreo. El problema bendito que tienen nuestras traducciones, que perdemos mucho sentido algunos textos que son claves. Y la Biblia nos va a hablar de dos nexos para poder entender por qué Amalek quiere devastar Israel. Por qué Amalek quiere rehacer la tierra y la cosecha y llevarlo a la ruina, llevarlo a la pobreza, como dice el texto bíblico, de modo que empobreció a Israel en gran manera. Leamos la palabra. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 19, en el quinto libro antes que Moisés subiera a los cielos, dice la Biblia que Dios había instituido una misbá, una ordenanza. Había instituido a Israel una misbá, un mandamiento. Dice en el capítulo 26, en el versículo 1: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites. Verso 2: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí tu nombre, su nombre. Dios le da un mandamiento a Israel. Lo primero que tenía que hacer Israel al llegar a la tierra prometida era tomar los frutos de la tierra y llevárselo al lugar que el Señor determinara. Me llama la atención la palabra primicia. Ahí está el mandamiento que se dice en hebreo, una misbah del bikurim, el mandamiento de los primeros frutos de la tierra. ¿Por qué Dios le pide los primeros frutos de la tierra cuando Israel entre, cuando Israel ingrese a la tierra prometida? Ellos tenían que entrar y tenían que hacer un acto de tomar lo que estaba en la tierra y llevárselo al Señor. Muy bien. La palabra clave aquí es la palabra, y tengo la Biblia en hebreo, es la palabra primicia.
tomarás de las primicias. ¿Qué significa la palabra primicias? Viene de la palabra reshit. Reshit. Apunte. Vámonos un momento a ver lo que ocurre con Amalek. Apunte, reshit. En el versículo anterior del capítulo 25 de Deuteronomio, le dice el Señor a Israel otra vez, 25:17, acuérdate lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Si usted va conmigo por un momento a Números capítulo 24, número 24, versículo 20. Mire lo que ocurre aquí. En Números capítulo 24, versículo 20, ¿lo tiene ya? Número 24, verso 20, dice, y viendo a Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, cabeza de naciones. En hebreo dice Amalek Reshit Goyim. Un momento. Hay un nexo en la expresión primicias, Reshit, de los frutos, y Amalek se le llama Reshit, de los Goyim, de las naciones. ¿Por qué? Amalek es el primero. La palabra Reshit tiene dos connotaciones. Significa que en Amalek es el Reshit, es la cabeza, es el primero que se levantó con odio, con guerra, con injusticia contra Israel. Bien, ya lo sabemos. Pero ¿por qué Dios va a usar la palabra Reshit, primicias, cuando Israel entra a la tierra prometida? Es casualidad de que Amalek es Reshit, cabeza, pero para cuando va a hablar acerca de los frutos, le dice Dios, Reshit Perri, tomarás de las primicias de los primeros frutos. ¿Cuál es la diferencia? Amalek representa el mundo hostil. Amalek representa el mundo materialista. Amalek representa el mundo del poder, el mundo de la injusticia. Ahora estaba ingresando a la tierra, escuche, estaba ingresando a la tierra, no simplemente un pueblo, iba a ingresar un pueblo a rescatar, iba a levantar un arma poderosa para destruir a Amalek. ¿Cuál? Las primicias. Esto me voló la cabeza, porque no vemos los saltos que se dan en el texto sagrado, porque Israel no era cualquier pueblo. Acompáñenme en Jeremías capítulo 2, verso 3. Dice la Biblia, todo esto lo estoy armando para algo explosivo. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, verso 3. Santo era Israel a Jehová. ¿Qué dice? Primicias. ¿Me está captando ya? Los frutos de esa tierra son primicias. Pero el pueblo de Israel, su pueblo, también es Reshit. Tú y yo somos primicia de lo que Dios quiere hacer en nosotros, en la tierra que Él te ha puesto. Hay una tierra llena de bendición, pero Amalek se está poniendo porque sabe que tú vienes a quitar y a quitar lo que Él no es dueño. Tú eres primicia, le dice Dios a Israel. Amalek vio que venía la primicia, venía el Reshit de Dios a buscar y a entregar Reshit al Señor. Si tú eres pueblo de Dios, como Reshit, como primicia, tú tienes que sembrar primicia, porque Amalek es el que no cree en las primicias, la persona que no ofrenda, la persona que no diezma,
La persona que no sabe llevar primicia es la persona que todavía está bajo el poder del mundo de Amalek. Cuando Israel es libertado de la esclavitud, Israel iba con una misión. Ellos eran portadores de un arma que Dios quería entregarles, de un arma donde estaba la siembra, un arma donde estaban los frutos. Amalek en Jueces capítulo 6 quería empobrecer a Israel y se llevaba los frutos, porque Israel se había olvidado que el poder de vencer a Amalek, el poder de vencer la miseria, el poder de vencer la hambruna, estaba cuando el pueblo sembraba y cosechaba y le llevaba a Dios en su casa. Lamentablemente hoy la iglesia anda igual. La iglesia anda igual que la generación en el libro de los Jueces, endeudados, pidiendo préstamo, empobreciéndose. ¿Sabe? Yo puedo saber, y no soy profeta, cuando una persona ofrenda y diezma, porque tú eres Reshit, y como primicia hueles a primicia de Jehová. Alaba lo que Él vive. Tú eres primicia de Jehová. Tú eres primicia de Jehová. Tú eres Reshit de Jehová. La generación de Gedeón, capítulo 6 de los Jueces, era una generación que sembraba, y cuando había siembra se levantaban los madianitas, los amalecistas y los hijos de Oriente para sustraerle todas las bendiciones que Dios le estaba dando. ¿Pero por qué? Porque se habían olvidado de llevar la primicia a la casa del Señor. Hay gente que retiene, dice la Biblia, y le es quitado. Hay gente creyendo que al no ofrendar van a tener más plata. Hay gente que creyendo que al no diezmar van a tener más ahorro, y no saben que de repente se activa un problema en la casa, se le daña el carro, lo que tú quisiste retener y quitarle lo que le pertenecía al Señor. De repente viene un problema y se te va el arreglo, la composición o los medicamentos. Amalek está peleando contra la iglesia. Por eso le dice el Señor: tendrás guerra de generación en generación. Amalek está haciendo que el pueblo de Dios, Amalek significa duda. Amalek siembra duda para que tú digas: aquí está la cosecha. Y Dios le había dicho a Israel en el capítulo 25 de Deuteronomio. Mire lo que le dice Dios, capítulo 26, en el verso 10. Cuando Israel entraba, le dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 10: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Israel tenía que dar gratitud porque había recibido frutos. La única forma de contrarrestar el poder de Amalek, el poder materialista, el apego a las cosas materiales, a la destrucción que Amalek hace en los pueblos, porque es cabeza de las naciones. Quiere decir que Amalek es un espíritu que está dominando pueblos. Hoy en día encontramos Latinoamérica endeudado. Encontramos a Latinoamérica en muchos pueblos que se han olvidado de Dios. Los encontramos en una ruina, en una deuda externa. Encontramos a las naciones bajo una fuerza que no saben que es una fuerza que está consumiéndoles, y una fuerza que no logran levantarse porque se han olvidado de honrar y dar gracia y reconocer que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Aquí está el versículo 10 cuando dice: y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Hay gente que dice: este dinerito lo conseguí gracias a mi esfuerzo. Este dinero lo guardo porque es únicamente fruto de mi capacidad.
este trabajo que yo tengo es fruto únicamente de mis logros académicos. Y usted se olvida quién fue el que te dio la capacidad. Y usted se olvida quién fue el que te dio la bendición de tener ese trabajo. Mucha gente está bajo la opresión de Amalek. Mucha gente no avanza. Mucha gente está empobreciendo porque no saben que hay un espíritu amalecista que está haciendo arruinar al pueblo de Dios. En la mentalidad, a la hora de dar, dice que no hay una distancia más grande que entre el corazón y el bolsillo, porque a la gente le duele. Y encima de eso escuchamos el espíritu de Amalek hablando por YouTube, bombardeando, llenando de ideas. Pues déjeme decirle, Dios lo primero que le dice a Israel: cuando tú entres a la tierra, Misbah Bikurim, van a cumplir el mandato de llevar los primeros frutos, las primicias, Reshit, y vas a reconocer quién te lo dio. ¿Reconoces quién es el que te ha bendecido hasta aquí? ¿Reconoces quién es el que ha abierto ventanas, el que te ha sustentado? ¿Reconoces, como dice la Biblia en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a su gloria y bendecirá mi vida de manera muy especial? Si tú no reconoces quién es el que te bendice, si tú te sientas a comer y crees que únicamente porque ya ese plato de comida está allí, pero tú no oras, no agradeces, gracias porque tú me has dado esto, Señor, reconócelo en todos tus caminos. El capítulo 26 de Deuteronomio, lea conmigo, verso 1, verso 3, verso 4. Pero el verso 5 de repente cambia la tónica y le dice el verso 5: un arameo a punto a perecer, mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron, etcétera, etcétera. En medio del mandamiento, las primicias, ellos tienen que recordar de dónde Dios los sacó, que fueron esclavos, que ahora cuando habitaran buenas casas, como dice Deuteronomio capítulo 2 verso 17, capítulo 8 verso 2 al 17, no se olvidaran de Dios. Y hasta el sol de hoy el pueblo de Israel, cuando hace sus oraciones en Shaharit, Minjá y Arbit, la oración de la mañana, al mediodía y en la tarde, el Sidur, su libro de rezo, recuerdan de que fueron esclavos, que estuvieron en Egipto, que Dios los sacó y Dios los llevó a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque el ser humano sufre de amnesia espiritual. Se le olvida de dónde Dios te sacó. Se te olvida quién tú eras cuando no eras nadie. Se te olvida dónde Dios te buscó y que hoy tienes una buena casa, un buen carro, una propiedad. Hoy tú te sientas no con hambre con tus hijos como te sentabas con tus padres. Hoy Dios te ha bendecido. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Dice la tradición que el rey David tenía dos imágenes en el trono. Tenía una imagen de la corona y tenía una imagen de la vara y del cayado del pastor. Porque el rey David, para poder sanarse y no ser nunca como un Saúl, él podía mirar la corona, pero cuando miraba aquella imagen, sabía que detrás de los leones, detrás de las ovejas paridas, detrás de la lucha que tenían en el desierto cuidando las ovejas, ahí Dios me tomó como un pastorcito y ahora estoy sentado como una corona de rey. Yo no sé si alguien está escuchando esta palabra, mi querido hermano. Yo reconozco de dónde Dios me sacó. Reconócelo, porque Amalek se llena de orgullo. Amalek representa la fuerza brutal, tan brutal que Aarón, Ur y Moisés levantaron la mano ayudando a Moisés peleando contra Amalek, porque Amalek es una fuerza física y destructiva y también espiritual. Gente orgullosa, gente que vienen a buscar al pastor: pastor, ore por mí, no tengo trabajo. Y el pastor ora y declara una palabra profética y la persona va y ya no se congrega, porque ya no tiene tiempo para la iglesia. Ahora únicamente vive para trabajar. Ahora únicamente vive trabajando y sacando dinero y comprando cosas, y se olvida de dónde Dios lo sacó. Tú no puedes ser como Amalek.
Porque tú eres Reshit, eres pueblo, eres primicia de Dios. En ti está el ADN de la primicia. Y si tú llevas ADN de Reshit, ADN de primicia, yo soy alguien que sabe reconocer, de dar las primicias al Señor, presentarle los primeros frutos de mi salario, presentarle los primeros frutos de mis primogénitos, de presentarle los primeros frutos de todo lo que yo tengo al Señor. Porque tú eres primicia. La palabra Reshit, grábesela. Amalek era el Reshit de la maldad, pero tú y yo somos los Reshit de la buena tierra que fluye leche y miel. Somos los Reshit rescatados por la sangre preciosa de Jesús. A su nombre. Pero viene algo más brutal. Cuando el templo de Israel fue destruido, ¿qué pasaba con las primicias? ¿A dónde se llevaban las primicias? Quiero que lea conmigo el texto y voy a bajarme. ¿Qué pasaba cuando ya no estaba el Bet Amikdash? La palabra Bet Amikdash significa la casa o el templo de Dios. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿A dónde se llevaban las primicias? Abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Amalek era el Reshit de la maldad, de la duda, de la violencia, de la injusticia. El hecho que Dios está llevando a su pueblo a aquella tierra es porque aquella tierra es la primicia de Dios y el pueblo de Dios es la primicia de Él. En esta mañana hemos hablado de Reshit, Reshit, Reshit. Falta uno más. La Biblia nos va a hablar acerca del profeta Eliseo. Y nos va a hablar de algo tremendo que va a tener un reflejo en el Nuevo Testamento, en Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 4, capítulo 5, en el versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, al Ish Elohim, panes de ¿qué? De primicias. Mientras están repartiendo ese pedacito de pan, ese pan era Lechem Reshit, pan de primicia. Escucha, Dios nunca te va a pedir simplemente que tú le des algo. Dios no necesita nada. ¿Cuál es el propósito de tomar de los primeros frutos, de los bikurim, Reshit bikurim? ¿Por qué? Porque yo al tener los primeros frutos, al tener mi salario, al tener mi 13º mes, yo siento que me pertenece. Pero esa pertenencia es una inclinación al Reshit de Amalek, que te quiera pegar al mundo espiritual, al mundo material. Pero aquí viene algo. La única forma de poder vencer a Amalek, que no solamente está afuera, sino que está dentro de nosotros, es despojándonos. Al momento de dar, yo estoy incrementando mi espiritualidad por encima del bien material, del denominador común de allá afuera. Allá la gente vive únicamente para ellos, viven en el ego. Y la palabra ego significa el gran oponente. El ego es ese enemigo que está dentro de ti. Para poder vencer a Amalek, que venía a destruir la siembra y estaba arruinando y devastando a Israel en la época de los jueces, era porque allí estaba el arma de ellos, de Israel. O sea,
Israel simplemente creía que era cuestión de retener alimento, ovejas, vacas, consumirlo y punto. ¿Qué ocurría? El enemigo sabía que allí había poder. Porque la única forma de crecer espiritualmente es cuando yo me doy. La única forma de crecer es cuando yo entrego. La única forma de crecer es cuando yo me consagro. Cuando lo doy todo por el Señor. El apóstol Pablo va a decir: todo lo he perdido por causa del Señor. Pero hay cristianos que no se consagran. Hay cristianos que vienen a la iglesia, entran y salen, no cambian. ¿Sabe por qué? Porque el problema está dentro de mí. Hay cosas que yo tengo que entregar. Cuando vino aquel gran erudito, aquel gran sabio, aquel fariseo, y se le acerca a Jesús y le dice: maestro, rabí, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? A él no le importaba más nadie. Yo quiero heredar el reino de los cielos. ¿Qué yo puedo hacer? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos, guarda los misbot. Y le dice: todo lo he guardado. Y Jesús dice en Marcos que viéndolo lo amó. Vio que era verdad. Pero le dijo el Señor: te falta una cosa. Y a muchos le falta una cosa. Anda, vende, da todo lo que tienes, ven y sígueme. Y cuando Jesús le pidió eso, el hombre se achicopaló y se fue triste. Porque la gente, cuando usted le dice da, hasta ahí llega la alegría. Jesús no necesitaba de nada. Dios no necesita de nada. Aquel hombre necesitaba sacar algo que lo mantenía en una esclavitud. Necesitaba dar. Cuando yo descubrí la conexión del Reshit, cuando yo descubrí que Él es el primero del mal y nosotros somos los primeros de Dios para el bien, quiere decir que tenemos el poder de transformar la historia nosotros. Punta Arenas hoy salió en los medios de comunicación localmente que el roble donde estamos pastoreando de pronto se ha vuelto en medio. Usted conoce Punta Arenas Centro. Ya no es el centro del barrio del Carmen. Ya el centro no es allí. Todo está girando en aquella comunidad. La iglesia al lado de un banco, al frente de almacenes. Ahora tenemos la Corte de Justicia nueva. Han puesto un edificio del INAMO. Dice los medios de comunicación: el roble está teniendo una serie de comercios. Tiene Kentucky, McDonald's. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque hay un pueblo. Y aquí me voy a jactar, sí. Porque hay un pueblo que les he enseñado que nosotros somos los portadores del agua. Ahora dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Vino entonces, capítulo 5, perdón, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al Ish Elohim, o sea, Eliseo, panes de Reshit, de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo de espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Da a la gente para que coma. Y le dice un sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero dice el profeta: pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos, comieron y los sobró conforme a la palabra de Jehová. Dos cosas: los panes Reshit, Lejan Reshit de cebada, ¿a quién se lo trajeron? Al varón de Dios. ¿Por qué al varón de Dios? Dice una veraita. Veraita es
un comentario al Sefer Torah que hacen los rabinos, que un Talmid Jajam, un profeta, un Talmid Jajam, un sabio de la palabra, cuando tú le das, todo se te multiplica. Aquel hombre agarró aquel pan, al igual que Jesús, le llevan 5 panes y 2 pececillos, número 7. ¿Y qué son 5 panes y 2 pececillos para una multitud? Pero ocurre el milagro cuando tú das. Amalek quería atacar a Israel porque Israel tiene el poder que cuando da se activa una sobreabundancia, una multiplicación. Lo poco que tiene en tu mano, al darlo al Talmid Jajam, al entregarlo al lugar que el Señor tiene destinado, se multiplica. En esta mañana vengo a decirte, viene una temporada de multiplicación. Antes que se cierre este año, van a venir cosas que usted quedará sorprendido, porque es la palabra de Dios la que se ha de cumplir. Pero el pan que tú tienes en tu mano es la señal que se multiplica. ¿Alcanzó el pan para todos? Siempre va a alcanzar. Tenemos que aprender principios. Mira lo que dice la Biblia. Escucha. Un texto más. Nos vamos, manténgase de pie. Dice la Biblia que cuando vino aquel ángel a Gedeón, ¿quién le dijo a Gedeón que ofrendara? Dios no le dijo. Esa es la ofrenda espontánea de alguien que conoce que mejor es dar que recibir. Pero aquella ofrenda no tiene un poder que se tiene que activar. Lea conmigo el verso 25 del capítulo 6. Dios le habla a Gedeón otra vez. Aconteció en la misma noche, le dijo Jehová. Ahora es Dios el que le habla a Gedeón. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios le pidió, le diseñó cuál era la ofrenda que él quería. El problema nuestro como evangélicos, no hemos sido educados en la palabra. Somos como Gedeón, que damos una ofrenda, pero Dios no nos ha dicho qué es lo que Él quiere que ofrendemos. Y por eso es que no se activa nada. Gedeón, hasta el momento antes de dar la primera ofrenda, no era nadie, a tal grado que Dios le dice a través del ángel del Malak: varón esforzado y valiente, y él no lo cree. Pero cuando Dios le da el diseño de la segunda ofrenda, dame el toro de 7 años. Aquella maldición de 7 años de miseria, de 7 años de pobreza. Yo no sé cuántos años has estado pasando pruebas, necesidades. Has estado con la angustia de pagar deudas y deudas y no te alcanza el dinero. Hoy el Señor quiere provocarte a fe. Y al igual que Gedeón, hoy puede ocurrir una multiplicación. Y hoy puede entrar en una nueva etapa, una nueva temporada. Porque una vez que Gedeón entrega el segundo toro, empezó algo diferente en él. Hay cosas que Dios te va a pedir. Dame tu segundo toro. Hay cosas que Dios te va a pedir, pero para que tú crezcas, para que tú alcances tu ministerio. Esto es lo que pasa con la gente. Muchas veces como pastores pedimos ofrenda y pedimos diezmo, pero no sabemos que allí está el poder. Allí está el arma para activar en ti un ministerio, para activar en ti el rompimiento de lo que los madianitas y amalecistas y los hijos de Oriente han estado minando tu casa. Hoy vas a traer tu reshit, tu ofrenda de primicia. Le vas a poner nombre,
No vas a ser como aquel joven rico que se fue triste porque llegó el momento de darle algo al Señor. Toma tu ofrenda, pero no cualquier ofrenda. Pregúntale a Dios cuál es la ofrenda. Si la ofrenda de la segunda del toro de los 7 años, o el pan del reshit, del bicurín, de la multiplicación. Bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que vayas a mis redes sociales, Pastor Fernando Gin, en Facebook, YouTube, Instagram y en TikTok. Comparte para que otros también sean bendecidos a través de nuestras prédicas. También te invito a ir a mi página www.fernandogin.com y allí encuentra mucho contenido de nuestro ministerio, como nuestra música, nuestras prédicas y más. Si quieres hacer un aporte voluntario para ayudarnos a seguir llevando este evangelio a todas las naciones, lo pueden hacer a los números que aparecen en pantalla. Sabemos que Dios te bendecirá por sembrar en este ministerio. Bendiciones.